Tenía 15 años. Todavía le faltaban meses para poder sacar una licencia de conducir y ya se había convertido, según la policía ecuatoriana, en el asesino en serie más joven registrado en la historia del país. Entre finales de 1991 y comienzos de 1992, Quito vivió semanas de pánico. Taxistas que temían subir pasajeros de noche, hombres que evitaban caminar solos por el norte de la ciudad. Todos buscaban al mismo responsable, sin saber que se trataba de un adolescente. Esta es la historia de Juan Fernando Hermosa, conocido como el Niño del Terror. Juan Fernando había sido adoptado de bebé por un matrimonio quiteño, Olivo Hermosa, que pasaba temporadas fuera de casa por unas propiedades que tenía en la Amazonía, y Zoila Suárez, quien vivía con artritis y sordera y quedaba a cargo de la crianza. Creció en un barrio popular del norte de Quito. A los 15 años ya lideraba a un grupo de unos 10 adolescentes de su edad, con quienes solía pasar el tiempo en salas de videojuegos del centro de la ciudad. Nada de eso por sí solo explicaba lo que estaba por hacer. Entre fines de noviembre de 1991 y comienzos de enero de 1992, Quito registró una serie de homicidios, casi siempre los fines de semana. Las víctimas pertenecían en su gran mayoría a dos grupos, taxistas y hombres homosexuales. Según la reconstrucción policial, el joven abordaba a sus víctimas bajo distintos pretextos y en algún momento del encuentro les disparaba con una pistola de 9 milímetros. El propio Hermosa, ya detenido, sostuvo que no tenía la intención de matar y que solo disparó cuando las víctimas no seguían sus indicaciones. Ni la investigación ni la fiscalía sostuvieron esa versión como explicación real de lo ocurrido. Al menos 20 personas murieron en esas semanas, entre ellas 8 taxistas, 11 hombres homosexuales, un camionero y su ayudante. El patrón de las víctimas no pasó desapercibido. Generó un miedo específico y sostenido entre los taxistas y la comunidad gay del norte de Quito, que por semanas evitaron circular solos de noche. La policía llegó hasta él gracias a un dato aportado por uno de los integrantes de su propia pandilla. En la madrugada del 9 de enero de 1992, un operativo ingresó a su vivienda por un tragaluz. Se produjo un tiroteo dentro de la casa y en medio del enfrentamiento, su madre adoptiva, Zoila Suárez, murió por el impacto de varios disparos. Al ser trasladado a la comisaría, el propio detenido se encargó de aclarar algo que nadie en la sala esperaba escuchar. No era un adulto, estaba a semanas de cumplir 16 años. Por ser menor de edad, fue juzgado por un tribunal de menores y sentenciado a solo 4 años de prisión, la pena máxima que la ley ecuatoriana permitía en ese momento para un adolescente. Sin importar la gravedad del caso, fue trasladado al Centro de Rehabilitación de Menores Virgilio Guerrero. Dentro del centro volvió a asumir un rol de liderazgo casi inmediato. Apenas 16 meses después de su ingreso, se fugó junto a otros 10 jóvenes, con un arma que, según la investigación, le habría hecho llegar su novia. Durante la fuga, mató a un policía que intentó detenerlo, escapó hasta Bogotá, Colombia, donde sobrevivió vendiendo joyas robadas antes de ser recapturado y devuelto a Ecuador para terminar de cumplir su condena. En 1996, Hermosa recuperó la libertad y se mudó a Nueva Loja, en la Amazonía ecuatoriana, para vivir junto a su padre. No pasó mucho tiempo ahí. El mismo día que cumplía 20 años, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Aguarico, con signos de tortura y el rostro desfigurado. La policía confirmó su identidad por el documento que llevaba en la billetera. Las autoridades atribuyeron el crimen a 5 atacantes encapuchados, pero nunca se estableció judicialmente quiénes fueron ni por qué lo hicieron. Su propia muerte quedó hasta hoy como un caso sin resolver. El caso dejó una pregunta abierta en Ecuador. ¿Qué hacer legalmente cuando quien comete crímenes graves es todavía un adolescente?
La condena de apenas 4 años, vista por muchos como insuficiente frente a la magnitud del caso, generó un fuerte debate público ya en 1992 y se convirtió años más tarde en parte de los antecedentes citados en la reforma del Código Penal ecuatoriano. En 2014 el país amplió de 4 a 8 años la máxima sanción aplicable a adolescentes en conflicto con la ley. El caso fue también estudiado después desde las universidades, para entender cómo la prensa de la época construyó la imagen pública de un adolescente convertido en símbolo del miedo y qué responsabilidad tiene esa cobertura en la forma en que Ecuador recuerda hasta hoy esta historia. Detrás del apodo del niño del terror, hubo sobre todo 20 familias que perdieron a alguien un fin de semana cualquiera en Quito y una comunidad entera que vivió meses de miedo por lo que era, y un vacío legal que a Ecuador le tomó más de 20 años empezar a corregir. Si te interesan las investigaciones que van más allá del caso y explican qué cambió después, sigue Pistas del Crimen para no perderte los próximos casos. Nos vemos en el próximo expediente. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Yo sacaba mi arma, me encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. ¿Sacaba? El arma. ¿Sacaba mi arma? Le encañonaba al señor. Le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. Con el cual el señor no hacía caso y se regresaba con... Una ocasión fue con unas llaves de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22. ¿A cuál carajo, pues? ¿A cuál carajo? A quien quiera. ¿A cuál carajo? A mí me está atentando con el reloj, señor. Me está presionando, señor.